Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dejar un par de minutos para que se conecten todos los participantes y comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Arbet sobre la inteligencia artificial en la exportación. Antes de comenzar el webinar, voy a explicar unas pautas para que la sesión transcurra de forma ágil. Vamos a responder las dudas al final de la sesión. ¿Cómo podéis hacer vuestras preguntas? Tenéis un menú en la parte inferior de vuestra pantalla. En el canal de preguntas y respuestas podéis hacer las preguntas que consideréis. Si lo preferís, también podéis levantar la mano pinchando el botón correspondiente en el fondo de la pantalla también, y así os daremos paso de viva voz. Comentaros que estamos grabando la sesión, que dinamizaremos y compartiremos en todas las redes sociales y canales habituales de Arbet y las asociaciones integradas. Y, por supuesto, compartiremos la presentación con vosotros, la grabación de hoy en unos días. Antes de comenzar, indicaros que este webinar de inteligencia artificial aplicada a la exportación forma parte de un ciclo de webinars de innovación que vamos a realizar en Arbet. Este es el primero de ellos. Y habrá 2 webinars adicionales y también unas píldoras formativas por parte del mismo ponente que él mismo os va a explicar. ¿Quién es el ponente de hoy? Pues el ponente de hoy es Manuel Alonso Coto, al que me complace presentar. Es profesor de Marketing y Tecnología en Headspring en el IE Business School desde hace más de 20 años, donde ha creado y dirigido distintos másters, programas superiores y seminarios, además del propio Departamento de Marketing e Innovación Digital de Executive Education. Es profesor visitante en más de 20 instituciones en 4 continentes, tiene un currículum amplísimo, una experiencia y una trayectoria increíble. Y además cuenta con una consultora, Ideas in a Jar, creada ya en 2008, desde la que ha asesorado en la dirección de casi todas las empresas del IBEX 35 en marketing, tecnología e innovación. Además, es destacado conferenciante, articulista con publicaciones en los principales medios de todo el mundo, y es también autor de más de 17 libros sobre gestión tecnológica, marketing e innovación, que además él mismo nos comentará que va a poner a disposición de todas las empresas. Antes de comenzar y de darle paso a Manuel Alonso Coto, queremos romper un poco el hielo y hacer una encuesta sobre la situación actual de la inteligencia artificial en vuestros departamentos de exportación y conocer un poco más
cómo saber si habéis incorporado la IA en los procesos de vuestra empresa. Entonces tenéis unos momentos para hacer la votación y así pues nos sirve a todos para romper un poco el hielo y poder ponernos en contexto. Vamos a esperar un momentito para ver los resultados y bueno, hoy vamos a hacer una visión profunda sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mundo de la exportación. Vamos a ver herramientas aplicables, estrategias de implementación y sobre todo con Manuel vamos a ver casos de éxito reales. Bueno, pues ya tenemos aquí los resultados. Pues parece que han votado que sí, un 41%. Sin embargo, todavía queda ahí gran oportunidad con un 59% de personas que todavía en sus empresas pues no tienen la inteligencia artificial incorporada. Así que, pues, Manuel, adelante con la presentación. Pues muchísimas gracias por la amable presentación, Thais. Vamos a ir compartiendo aquí con esa base de ver que, bueno, un 60% de las empresas ya están utilizando algunas de estas herramientas, porque, bueno, una de las cositas que vamos a aprender rápidamente es que no hay una inteligencia artificial, sino que hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial y tenemos que ver cuáles de ellas nos pueden ayudar más o menos. Y además tenemos que considerar que la inteligencia artificial es lo que está animando la robótica. Un robot como el que me tenéis ahí con él, que se llama Pepper. Por cierto, van más de 4 millones de unidades vendidas. Yo que ahora me presento un poco más, trabajamos muchísimo en nosotros mismos, bueno, somos una consultora internacional que trabaja en España, sí, como hemos dicho, pero que trabaja también en todo el Golfo Pérsico, que trabaja en la región de Balcanes y que trabaja por toda Latinoamérica. Y vamos a ir viendo casos de aplicación de esto un poquito en todo el mundo, ¿no? Pues mira, ahí me tenéis con este robotito y como estaba comentando, este robot lo hemos puesto a funcionar, pues por ejemplo en Chedraui, una cadena de supermercados mexicana, pero que está por toda Centroamérica, está lo mismo en Panamá, que está en Guatemala, ya no está en Nicaragua, estuvo, que está, bueno, pues en Costa Rica, que está por todo Centroamérica. Estamos utilizando estos robots, por ejemplo, para que se acerquen a las personas y les hagan ofertas promocionales personalizadas. De la misma manera que este robot, seguro que muchos ya lo habéis visto, habéis interactuado con él. Por ejemplo, aquí en el flagship de Majadahonda, Carrefour los está probando. O, por ejemplo, en el Instituto de Empresa, en mi alma mater, los tenemos para los Immersion Days, cuando llegan alumnos que muchas veces no hablan bien ni español ni inglés, lo que hablan es chino o árabe o ruso bien, que son sus idiomas natales. Bueno, ¿qué está haciendo este robotito tan majo que tenemos ahí? Seguro que lo habéis visto en ferias también. Lo que pasa es que, claro, en ferias muchas veces lo hemos visto actuando muy torpemente. Claro, todo depende de lo bien o lo mal que hayas configurado la inteligencia artificial que le domina. Por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial, también hablamos de robótica, porque un robot no es más que la suma de unos sensores, unos actuadores, una batería y una inteligencia artificial que permite que el robot funcione. Bueno, la clave de este robot y por lo que es tan interesante para la internacionalización y por lo que he decidido ponerle en la mismísima portada es que maneja 19 idiomas a la perfección. Entonces os pongo el ejemplo de cómo lo estamos utilizando en un Immersion Day en el Instituto de Empresa. Tenemos 5 porque varias veces tenemos Immersion Days en paralelo de unos 22 edificios y tenemos 5 robots. Cuestan unos 15.000 euros, han bajado muchísimo de precio y el payback es bastante rápido. Entonces ahí llegan alumnos que español no hablan ni papa, el curso va a ser en inglés, pero sobre todo los que nos mandan muchas veces del gobierno chino, por ejemplo, pues traen un inglés muy pillado, traen un inglés que quieren desarrollarlo durante el máster. Entonces, ¿qué ocurre? Están ahí más perdidos que un pulpo en un garaje, el robot se acerca, tenemos sus fotos, hace reconocimiento facial y dice, hombre, Manuel Alonso. Se te acerca, te da la mano. Hola Manuel Alonso, ¿cómo estás? Tienes clase con el doctor Santisteban. Estás en el edificio equivocado. Echa una ojeada aquí a mi tableta que te muestro cómo llegar. Y lo está haciendo en 19 idiomas en paralelo. Con eso estamos mejorando la experiencia de cliente, estamos bajando costes y también estamos captando datos. Esas son las 3 cosas que hacemos normalmente cuando estamos metiendo transformación digital en una empresa. Bueno, ya me han presentado un poquito, comentaros simplemente que, bueno, yo también soy empresario, estáis viendo por ahí que tengo la consultora, pero tengo
Tengo otras empresas, tengo por ejemplo Brand You Academy, que lleva marcas personales a nivel digital, desde futbolistas, cirujanos plásticos o hasta, bueno, cocineros como José Andrés, que supongo que os suena a todos estos días con el lío que ha tenido con World Central Kitchen en Gaza, ¿no? Tenemos también empresas de organización de eventos internacionales para atraer empresarios a España. International Student House es una cadena de residencias de estudiantes que tenemos acá en Madrid. Tengo múltiples emprendimientos distribuidos por todo el mundo. Tengo 17 libritos publicados y, como os decía antes, están todos a vuestra disposición. Aquí vamos un poco a uña de caballo porque tenemos solo una horita para contar muchas cosas, pero aquí os los dejo para que los reviséis y cualquiera que os interese, habláis con Thais, habláis con la organización y os los hacemos llegar en formato PDF. Por ejemplo, que sé yo, el plan de marketing digital fue el primer libro que hubo en español sobre cómo utilizar herramientas de marketing digital. A vosotros estoy seguro que os interesará mucho, por ejemplo, estrategia de marketing digital para la internacionalización. Lo que vamos a hablar hoy sobre inteligencia artificial, pues está fundamentalmente en dos libros. En Digital Transformation, How to Make Your Company Grow Exponentially, en el que tenéis a la derecha de estrategias de marketing en tiempos de transformación digital. También hablamos de IA, pero hablamos de una manera muy orientada a la comercialización, a las ventas y al marketing, y sobre todo hablamos en este. Lo que pasa es que todavía la editorial no me permite haceroslo llegar entero. Ellos se reservan, bueno, pues un año en el cual el autor no puede ejercer su derecho a manuscrito, pero lo que sí os puedo hacer ir haciendo llegar ya es un resumen ejecutivo. Hemos puesto un título bastante provocador, como estáis viendo, cómo continuar teniendo un trabajo cuando en 2 años una IA haga el tuyo de ahora. Y responde a un esquema de self-coaching o incluso de coaching corporativo que estamos poniendo en marcha en muchas empresas. Por ejemplo, acabo de estar en México trabajando allí con Anáhuac, que es una de las universidades más importantes de Latinoamérica, que no solo está en México, sino que está distribuida por toda Latinoamérica y, por tanto, exporta sus servicios, ¿no? Y hemos estado viendo cómo aplicar esto a sus empleados, eliminando tareas rutinarias con IA, ayudando a que las tareas semicreativas puedan ser parcialmente ya realizadas por la inteligencia artificial más adecuada para cada una de esas tareas, de tal manera que todo el mundo se pueda centrar en las tareas creativas. Entonces, lo que estamos haciendo en cualquier empresa, porque estamos empezando a trabajar con esto también con el Banco BBVA a nivel internacional, es, oye, pues conseguir que todo el mundo sea más productivo, haciendo que aprenda a manejar aquellas inteligencias artificiales que le ayuden más en sus tareas. Entonces le pedimos a la gente, oye, coge todas tus tareas de un mes estándar, de un mes que no sea ni diciembre ni agosto, listo, y divídelo en tareas rutinarias. Tareas semicreativas y tareas creativas. Las tareas creativas las IAs no las pueden hacer todavía y van a tardar en poder hacerlas. Ahora explicamos esto mejor. Las tareas rutinarias ya no deberíamos estar haciéndolas. Ahora os pongo algún ejemplo. Y las tareas semicreativas debería estar ayudándonos la IA a hacerlas para, sumando el tiempo de no hacer las rutinarias y de dedicar menos horas a las semicreativas, nos podamos enfocar en las creativas, que son las que realmente aportan valor. Por ejemplo, estamos montando esto ahora mismo con un despacho de abogados aquí en Madrid, desde donde os hablo. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Voy a poner un ejemplo de mi propio trabajo como profesor. Yo tengo 2 gorros, profesor, consultor. Voy a ponerme el de profesor. Ahora mismo, una tarea rutinaria es vigilar un examen. ¿Qué hago yo vigilando un examen? La universidad me está teniendo que pagar una pasta por una tarea que yo no tendría que estar haciendo. Ponemos 4 cámaras inteligentes en cada una de las esquinas de la sala de clase y ponemos una inteligencia artificial que se llama Prisma y que luego os muestro a trabajar para comprobar si alguien estira así el cuello, luego lo vais a ver en un vídeo, y está intentando copiar. Directamente, en cuanto detecta que alguien está copiando, bueno, pues le aplica una penalización la primera vez, la segunda vez directamente le interrumpe y le saca del examen. Un 5% de mi tiempo, o del tiempo de cualquier profesor en una universidad como Anáhuac, estaba siendo dedicado a esto. Esas tareas el profesor ya no las tiene que hacer. ¿Y qué tiene que hacer? Centrarse en las que aportan valor.
centrarse en las tareas creativas, en dar clase, en generar nuevos modelos docentes, en hacer consultoría, en cosas que no pueden hacer las IAs. Un ejemplo de tarea semicreativa, bueno, la tenéis en la portada del libro. ¿Cómo hemos hecho esta portada de este libro? Seguro que a alguien le suena Stable Diffusion. Muchos me decíais, 60%, que estáis utilizando inteligencias artificiales. Oye, hay que hacer un brochure, hay que hacer un collateral de cualquier tipo para vuestra actividad comercial internacional y antes llamabais a una agencia creativa. Ahora coges Stable Diffusion, por poner una, pero luego nos vamos a las de el grupo OpenAI. Todo el mundo está loco con ChatGPT, ¿no? Bueno, ya veremos pros y contras de ChatGPT, ¿listo? Pero OpenAI, que son los dueños de ChatGPT, tienen otras muchas herramientas. Por ejemplo, tienen DALL-E. DALL-E o Stable Diffusion o cualquiera de sus competidores me permite, utilizando prompts, empezar a darle órdenes sin saber dibujar lo más mínimo para que me cree la portada del libro. ¿Listo? Y oye, luego, esto es el draft que yo mismo hice. Esta no es la portada final, ¿eh? Luego lo googleáis y veréis la portada final, que es parecida, pero se le pasó finalmente a un creativo para que le diese los últimos toques. Vale, eso es una tarea semicreativa, ¿vale? Una tarea en la que antes dedicábamos a lo mejor 20 horas y ahora con 2 horas de trabajo partimos de que la inteligencia artificial nos ha hecho el primer draft, nos ha hecho el primer borrador. Oye, ¿cuánto me lleva a mí normalmente escribir un libro? Me lleva un año, ¿vale? Pero este lo he escrito en 3 meses. ¿Por qué? Porque he hecho el índice, un índice muy detallado con epígrafes y subepígrafes. Y ahora para cada subepígrafe le he pedido a otra inteligencia artificial que me ayude a redactar el texto. Lo mismo estoy utilizando. Yo también tengo mis collaterals para vender mi consultoría. Antes tenía copywriters que se encargaban de hacer estas cosas. Ahora es una tarea semicreativa. En vez de contratar copywriters freelance, la gente que tengo en el departamento comercial, les hemos enseñado a utilizar estas herramientas y lo que hacen es que preparan los textos comerciales en cualquier idioma. Otra cosa también muy importante, porque trabajamos mucho con Balcanes, porque uno de nuestros socios es croata, con lo cual trabajamos en Hungría y hay que hablar en húngaro, en Serbia hay que hablar en serbio, en Bulgaria hay que hablar en búlgaro, y eso ya nos lleva a caracteres cirílicos, amigos. Entonces, claro, todo esto suponía antes un coste absolutamente brutal y una pérdida de tiempo también muy importante. Ahora estamos utilizando estas herramientas. Ahora bien, ¿qué herramientas utilizar? Desde noviembre de 2022 todo el mundo está hablando de ChatGPT, ¿cierto? Pero ChatGPT tiene un problema. Vamos a explicar también cómo funcionan. Voy a ir pasando ya a lo que vamos a ver. Ya estamos en el primer punto. Explicar qué son las IAs, qué tipos hay y cómo funcionan sin demasiado tecnicismo y qué hacen y qué no hacen todavía. Ya estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues os estaba hablando de ChatGPT. ChatGPT, como todas las demás inteligencias artificiales, funcionan en base al modelado de datos que hay detrás. Así que hay una máxima en el modelado de datos que es garbage in, garbage out. Si yo meto basura, saco basura. Problema de ChatGPT. A lo mejor estáis utilizando las versiones gratuitas, la 3.0, la 3.5 que acaba de ser liberada. Esas encima tienen el problema de que no están actualizadas. Estáis utilizando unas aplicaciones, si no usamos la de pago, que lo que ocurre es que están limitadas en su actualización a lo mejor hace un año. Oye, las últimas, ya las de pago, la 4.0, la 4.5, están indexando información existente en Internet hasta octubre del 23. ¿Pero qué ocurre? Que todavía aplica el garbage in, garbage out. ¿Quién nos dice que todo lo que aparece en Internet es verdad? De hecho, la mayor parte de lo que aparece en Internet es inexacto. Así que si quiero tener la seguridad de que los datos que voy a utilizar para mi prospecto comercial y hablar de, por ejemplo, estoy vendiendo servicios de inteligencia artificial a nivel internacional en Bulgaria y quiero generar un texto en búlgaro hablando sobre los datos de la inteligencia artificial en Bulgaria, pero a lo mejor justo ChatGPT indexa datos que no son exactos, unos datos que se inventó un periodista y me cargo toda mi estrategia comercial porque empiezo a recibir emails diciendo, pero Manuel, usted que está comentando aquí estos datos de Bulgaria no son ciertos. Bueno, pues OpenAI tiene otras herramientas. Tenemos, por ejemplo, Scholar AI, que es de pago y que es un ChatGPT
que solo indexa información revisada interpares. Es decir, información que proceda de un white paper, de una tesis doctoral, etcétera, y que hayan revisado interpares. Así tengo la garantía de que los datos que estoy utilizando para mi prospección comercial, para la redacción, para el copywriting de mis prospectos, de mis collaterals, realmente es buena. Como estáis viendo, hay montones de inteligencias artificiales. Y eso es lo primero de lo que quiero empezar a hablar, ¿vale? Tenemos IAPs y tenemos IAGs. Las IAGs todavía no están ni se las espera. Se les llama inteligencias artificiales generales y existirán en algún momento, pero no va a ser antes de 2035 por poner una fecha. Las IAGs que existirán a día de hoy no existen, por mucho que estemos leyendo tonterías en los periódicos. Os digo que garbage in, garbage out. ¿Cuántos artículos hemos leído diciendo que las IAs van a dominar el mundo? Mira, las IAs no van a dominar nada, porque ahora vamos a hablar de las limitaciones que tiene, al menos a corto plazo. ¿Listo? Si estamos metiendo, por ejemplo, Watson for Marketing, la herramienta de IA de IBM para manejar un call center, resulta, y lo hemos estado metiendo en montones en Telcel, por ejemplo, en México, montones de teleoperadoras, solo consiguen coger el 60 o el 70% de las llamadas. Como un tipo tenga un acento muy cerrado de Chitoalcán, no te entiende bien lo que estás diciendo. O si alguien llama aquí con un acento muy cerrado de Granada, no nos va a entender bien no va a entender bien lo que estamos diciendo. ¿Listo? Ese es el punto real en el que estamos. Una IAG, una inteligencia artificial general, es una inteligencia artificial que es capaz de hacer lo que hace un humano todo el rato. Eso ni lo tenemos ni lo vamos a tener. Lo que tenemos son montones de IAPs, montones de inteligencias artificiales particulares, que son capaces de coger una tarea humana y ahí sí, con datos históricos de cómo se ha efectuado esa tarea humana anteriormente, consiguen alcanzar cada vez mayor nivel de excelencia. Pero desafortunadamente no hay una única IA que nos dé soluciones para todo. Tenemos que manejar un portafolio, y es lo que aparece en este librito, tenemos que manejar un portafolio, qué sé yo, a lo mejor de 150 IAs, que si somos una multinacional, por ahí va a andar el número, porque ya lo he hecho con multinacionales, donde tenemos unas IAs para una cosa y otras IAs para otra. ¿Entendéis ahora el por qué? Identificar todas las tareas rutinarias y semicreativas. Fijaros lo que aparece al lado de la tarea en ese cuadrante. Tenemos el porcentaje de tiempo que ese tipo de empleado dedica a esa tarea y tenemos la inteligencia artificial que nos va a permitir automatizarla si es rutinaria o cobotizarla, es decir, que prepare un draft, un borrador, la IA y tenga que revisarla un humano, eso es el coboting, cobotizar la tarea, si estamos hablando de una tarea semicreativa. Bueno, pues de cosas como estas son de las que vamos a hablar. Vamos a intentar clasificar las inteligencias artificiales por tipo y por tecnología que tienen detrás. Vamos a intentar hacer un pequeño mapa, ya estamos explicando lo que es el coboting y que ChatGPT está muy bien como tu primera experiencia con una IA, pero que hay que ir mucho más allá y ver qué distintas IAs pueden servir. Y después nos va a tocar reinventarnos nosotros y reinventar a nuestros empleados. Y vamos a acabar con un pequeño canvas para la reflexión. Aquí están las píldoras que nos comentaba antes Thais, ¿vale? Estamos trabajando y es con respecto a lo que se articula el canvas con el que vamos a cerrar en 6 campos distintos en los que la IA ayuda a la exportación. Investigación de mercados internacionales, la exportación, ya vamos a empezar a ver algún ejemplo próximamente. Listo, nosotros trabajamos mucho con empresas que nos dicen, oye, ¿y dónde tengo más posibilidades de éxito en la exportación? O dentro de que ya tengo decidido el mercado, oye, ¿dónde debería abrir mis tiendas en tal ciudad? Y desarrollamos una inteligencia artificial que nos permita hacer eso. Pero fijaros, ahí ya estamos hablando de desarrollamos una inteligencia artificial. Y es que hay 3 tipos de inteligencias artificiales. Lo vamos a ver en el canvas con el que vamos a cerrar. Tenemos las inteligencias artificiales que llamamos out of the box o plugin. Es decir, la cojo, la conecto a mis datos y a tirar millas. Ya está. ¿Qué ocurre? Muy eficientes, pero mínima flexibilidad. Bajo coste también, ¿eh? Son el primer tipo. Por ejemplo, oye,
la que os decía antes, Prisma. Yo pongo unas cámaras en un salón de clase que controlen cómo se están moviendo los alumnos y si hay movimientos sospechosos en un examen, directamente no les deja presentar el examen. Eso es plug and play, plugging, que decimos, o out of the box. Después tenemos las que son totalmente a la medida. En este caso, por ejemplo, que luego os voy a poner de una empresa de ropa que nos pide ayuda para ver dónde tienen más posibilidad de éxito a abrir las tiendas en un determinado país. Esto es un desarrollo totalmente a la medida. Esto lo que estamos haciendo es en un lenguaje de programación que se llama Python. Para estos temas hay otros como R, pero para temas de gestión normalmente utilizamos Python. ¿Por qué? Porque son más baratos los programadores, porque hay muchos programadores en Python, porque es un lenguaje bastante sencillo. Pues lo que hacemos es que miramos a ver qué datos tenemos, miramos a ver qué datos necesitamos y los scrapeamos, es decir, los buscamos por internet y por redes sociales o los compramos a un third party. Vamos a ver ejemplos en los próximos minutos y pues construimos un algoritmo que, por ejemplo, un algoritmo probabilístico, un Naive Bayes, que nos dé una probabilidad de éxito en función de todas las variables de entrada que estamos considerando: ubicación de la tienda, dónde está la competencia, tipo de gente que se mueve por ese barrio, mapa de calor de el interés que pueda haber por ese tipo de producto que estamos vendiendo. A lo mejor tenemos 20, 15, 40 variables que nos permiten determinar una probabilidad de éxito. A partir de ahí probamos con todos los emplazamientos comerciales que estén a disposición en el idealista de ese país, importamos esos datos, los chequeamos, miramos los que tengan el número de metros cuadrados y las condiciones adecuadas y sale un índice de probabilidad. Eso es un desarrollo a la medida. Eso no lo vas a poder ir y comprar. Esto no es out of the box, es un desarrollo personalizado, más flexible, pero más caro, obviamente. Y después está el intermedio. El intermedio es lo que llamamos un as a service. Seguro que aquí todos tenéis CRMs, ¿vale? Estoy seguro que muchos tendréis Salesforce, que es el más potente y el mejor. Entonces, oye, Salesforce tiene un modulito que se llama Einstein, ¿vale? Entonces, con ese modulito que se llama Einstein, lo que ocurre es que yo soy capaz de, parametrizándolo un poco, no es un desarrollo personalizado, pero no es tan estricto como un out of the box. Yo lo que puedo es dibujar escenarios. Oye, quiero subir la facturación un 2% en tal mercado manteniendo la rentabilidad. Dibújame escenarios. Y te empieza a dar recomendaciones diciéndote: oye, deberías eliminar estos productos del portafolio, deberías meter estos otros, deberías cambiar el target y dirigirte a este tipo de gente, deberías ponerle más foco en el esfuerzo comercial en estos mercados que en estos otros dentro de este país. Y te dibuja una serie de escenarios para que tú los consideres. Eso es una solución as a service. Esos son los 3 tipos de inteligencias artificiales que tenemos. ¿Para qué podemos aplicar esos 3 tipos? Pues para lo que tenéis ahí. Para investigación de mercados internacionales, para gestión de clientes, para la identificación de colaboradores, tremendamente importante. A distancia es muy difícil encontrar a gente que tenga el know-how, que tenga el know-who, que sea confiable y que se identifique con los valores de la empresa. Y cuando estoy hablando de gente, estoy hablando de direct hires, de empleados que podamos buscar en los mercados de destino, pero también estoy hablando de, por ejemplo, sales reps, de representantes a comisión. ¿Listo? Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, en esa píldora de sistemas de smart recruiting. ¿Qué más? ¿Para qué más utilizamos la IA en exportación? Obviamente para las operaciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué tipos de operaciones? Joder, pero más importante, la optimización logística. La optimización logística en el sentido de, oye, al precio que están yendo. Bueno, luego os hablo de por ahí cerquita en Castalla, tenéis Actiu, que es cliente mío y que es líder mundial en fabricación de muebles de oficina, ¿no? Y bueno, llevamos años trabajando con ellos en hacer optimización logística, sobre todo después de la pandemia, al precio que se ha puesto fletar un container, ¿no? Y bueno, con la guerra de Gaza estamos volviendo casi a los niveles de salida de 2020, ¿no? Pero también de tracking, y de tracking no de los barcos, sino de tracking de la distribución ya casi minorista que pueden tener nuestros productos en cada uno de los mercados destino.
Y por supuesto hablaremos también en esa píldora de smart contracts, de contratos inteligentes donde podemos generar bonus malus que minoren o mayoren automáticamente los pagos a realizar en función de las entregas a tiempo, en función de las entregas con calidad, en función de las fallas, etcétera, etcétera. Otro campo en el que es fundamental la inteligencia artificial para la exportación, y crearemos también pildorita ad hoc, publicidad y venta. La publicidad programática, y ya hoy adelantaremos algún ejemplito, bueno, pues es absolutamente clave. Pero también la segmentación y clustering. Os voy a poner hoy algún ejemplo de una empresa gallega que se llama Genesal, que se dedica a vender bueno, generadores autónomos de electricidad y, amigo, el nivel de servicio en este caso consiste en si se estropea el generador, cuánto tarda en poner un técnico a arreglarlo en las montañas de Cuzco o donde a lo mejor hay que poner un hospital de campaña y necesitan un generador o, qué sé yo, macho, en el desierto de Almojave. ¿Listo? Pues dependiendo del clustering de cliente tendremos un nivel de servicio. ¿Cómo optimizamos los niveles de servicio? El tiempo que tardamos en poner un técnico en función del Customer Lifetime Value, del valor agregado de vida del cliente. Bueno, pues tenemos IAs, y en este caso las hay perfectamente out of the box, que podemos directamente conectar a nuestro dataset y que nos reorganizan todos los niveles de servicio, ¿vale? Ya no hablo de Salesforce de Einstein, Einstein de Salesforce, perdón, porque lo he mencionado antes. Y finalmente las finanzas, chicos. Optimización de los flujos de caja. Este es el gran problema. De muchísimas empresas, el 90% de las empresas que quiebran por problemas con el flujo de caja. Entonces os voy a mostrar herramientas de inteligencia artificial que directamente manejan 7 palancas de las que ya hablaré en esa píldora que me permiten optimizar el ciclo circulante del efectivo. Es decir, el tiempo que pasa desde que yo meto 1 euro en la exportación de la empresa hasta que recupero ese euro y me ayudan a reducir ese número de días. Pero también tenemos herramientas para el control automatizado de riesgos o como para la autorización de pagos. En empresas grandes, ¿cuánto tiempo están perdiendo los gerentes de compras o los gerentes generales en muchas ocasiones? Esto lo acabamos de poner en marcha en Flecha Amarilla, que es el principal grupo de transporte de México. Se tiraban horas y horas autorizando pagos. Ahora tenemos una autorización automática de pagos que solo en el caso de que haya una desviación 3 sigma con respecto a el pago que on average de media se venía autorizando, requiere autorización humana. Bueno, esto es fundamentalmente de lo que estamos hablando. Y es que tenemos que empezar a meter inteligencia artificial a todo porque nuestros competidores lo están metiendo. Fijaros que, bueno, Elon Musk se acaba de anunciar hasta implantes cerebrales que van a permitir ver a los ciegos, que ya, no sé si alguien ha visto el vídeo, casi todos mis gráficos están linkados a vídeos. Si pincháis aquí, vais a ver un vídeo donde sale un tipo que está cuadrapléjico de cuello para abajo, pero que simplemente piensa y está dando órdenes a todo tipo de máquinas. Lo vais a ver en el vídeo, por ejemplo, jugando a un videojuego, jugando al Mario Kart. O sea, no estoy hablando de que tengamos que ir a este nivel de desarrollo, pero sí que, como pone ahí, AI, inteligencia artificial, artificial intelligence, everywhere. Absolutamente en todas partes. Estamos viendo las tremendas luchas de poder que se están produciendo incluso dentro de OpenAI, con Sam Altman, el CEO, a punto de irse a Microsoft, con todos los temas que estamos hablando de, bueno, pues digital ethics, de ética alrededor de la inteligencia artificial y demás. En eso ya os he hablado, un mensaje de calma, la inteligencia artificial general ni está ni se la espera. Esto, yo no sé si hay alguien ahora mismo en un garaje en California desarrollando lo que sea una IAG en 2035, pero a día de hoy una inteligencia artificial general que haga todo lo que hace un humano, no tenemos tecnología ni siquiera para pensar en cómo hacerlo. El resto son rollos que escriben los plumillas para llenar periódicos. Preguntad a cualquier experto que trabaje en esto en el día a día, como pueda ser yo, y os contará lo mismo. Nadie que aprenda a utilizar las inteligencias artificiales y que tenga parte de su trabajo creativo va a perder su trabajo a manos de una IA. ¿Quién va a perder tristemente su trabajo a manos de una IA? Quien en esa lista que hemos puesto solo tenga tareas rutinarias. Y cuidado que hay mucha gente, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, en hospitales ya he puesto sistemas totalmente automatizados que se encargan de distribuir los medicamentos por las habitaciones, dejándolos en la mesita del enfermo para que llegue el auxiliar de enfermería y los inyecte. Y eso lo hemos hecho ya en España, eso lo hemos hecho en el UCA, en Asturias, en mi tierra, que yo soy de Gijón.
obviamente nadie se va a poder ganar la vida en 5 años empujando un carrito para llevar medicamentos de un sitio para otro dentro de un hospital, ¿vale? Pero todo el mundo que tenga tareas creativas, las IAs no pueden crear. Ahora, por ejemplo, fijaros, esto ha sido la mejor campaña de marketing según la AMA, según la American Marketing Association en el año 2023. ¿Estáis viendo? Ingeniería del prompt. McDonald's y Burger King lo que hacen es entran a ChatGPT, veis debajo Answer by ChatGPT y buscan pues la combinación de keywords que hace que recomiende la Big Mac o que recomiende la Whopper. Y después se empapelan todo el mundo. A España todavía no ha llegado la campaña, pero vamos, ya llegará. Esto está en diciembre, en enero, y aquí tardan un poco las cosas en llegar. Ya veréis dentro de nada todas las ciudades españolas empapeladas con esta publicidad de McDonald's y de Burger King. Pero fíjate, si preguntas, what is the best burger in the world? No te contesta ni la una ni la otra, ¿eh? Te contesta Five Guys. Entonces, claro, hay que ingenierizar el prompt buscando los keywords adecuados para que conteste lo que tú buscas, que es la recomendación de tu producto. ChatGPT tiene muchas limitaciones, como os estaba diciendo antes, a pesar de que cada vez está mejorando más, a pesar de que se está volviendo multimodal. Entonces, oye, resulta que tú eres un exportador de bicicletas y la gente tiene dudas de, por ejemplo, cómo desmontar la bicicleta para quitarle la rueda y cambiarle los frenos. Y entonces, si tú metes los vídeos adecuados dando explicaciones a las frequently asked questions, sí puedes hacer que tus clientes utilicen ChatGPT para tomar una foto del modelo de la bicicleta multimodal, ya no unimodal, no utilizando texto, sino fotos y vídeos, y decir, oye, ¿cómo le quito la rueda de atrás a la bici? Modelo no sé cuántos. No, ya directamente toma una foto y dice, ayuda para desmontar la rueda de atrás. Y directamente indexa uno de los vídeos que tú has puesto y lo da como respuesta. ¿Listo? Hay que ver qué estamos utilizando y qué no estamos utilizando. Oye, un ejemplo de una herramienta out of the box que estamos poniendo por todas partes. Microsoft 365 Copilot. Seguro que muchos de los que contestasteis en la encuesta sí, de ese 60%, contestasteis que sí por esto, porque ya estáis utilizando Copilot. No tengo tiempo de poner vídeos porque tenemos un tiempo muy reducido aquí. Os voy a dejar a vosotros para que veáis los vídeos, ¿vale? Entonces, echadle una ojeada a esto, los que no lo tengáis, porque los incrementos de productividad son brutales. ¿A cuántas reuniones vais? Donde sabéis que de una hora que va a durar la reunión solo se van a hablar 5 minutos de lo que os interesa. Bueno, pues muy fácil. Si estáis teniendo la reunión con Teams y ya tenéis, por 30 euros por usuario y mes, tenéis 365 Copilot montado, directamente le puedes decir cuáles son los topics que te interesa de la reunión y te va a preparar un resumen de la reunión de 5 minutos en los cuales sale lo que se habló a ti que te interesaba. Pero es que ni siquiera quiero ver el vídeo. Quiero que me saque los datos que se hablaron sobre esas temáticas y me los ponga en un PowerPoint. Le pides que te los ponga en un PowerPoint. Después quieres que sobre el PowerPoint, junto con otros datos que tú les dices que cruce, te prepare un borrador en Excel. Te lo prepara. Echadle una hojadita al vídeo. 30 euros usuario y mes. Y nuevamente dos modalidades. La totalmente out of the box, sin ninguna flexibilidad, que básicamente sería meter ChatGPT por dentro del Office, con todo lo que supone de garbage in, garbage out, que decíamos antes, y también con todo lo que supone de que, claro, estás educando con tus datos a un copilot que también puede estar usando tu competidor. Entonces tienes la opción por un poco más de coste. Esto es lo que estamos montando para el despacho de abogados internacional que os decía antes aquí en Madrid estos días. Tienes la opción de, utilizando el Microsoft Graph, decir qué datos quieres que se indexen público y qué datos quieres que solo se manejen a nivel privado. Por ejemplo, este despacho de abogados tiene un Learning Management System donde distintos abogados trabajando en distintos países, cuando se les presenta un determinado caso, buscaban información en ese Learning Management System, una especie de base de datos entrelazada, ¿no? Bueno, pues ahora lo que ocurre es que podemos conectar ChatGPT as a service, en realidad se llama OpenAI as a service, pagas y solo tira contra tus datos que tienes de los decenas de miles de casos judiciales que tiene de comercio exterior y de justicia exterior en el LMS, y encima no estás educando públicamente
al aplicativo para que luego tu competidor lo pueda mirar. ¿Listo? Bueno, en términos de creatividad, os hablaba antes de Stable Diffusion y demás. Esto se ha quedado anticuado. Tenéis Stable Diffusion tachado en rojo, que era lo que yo utilizaba antes. Mira, esto tiene semanas. Google acaba de lanzar Style Drop. Style Drop te permite que mi hijo, por ejemplo, ha hecho ese dibujito que tenemos abajo. Cojo el Aston Martin una foto del Aston Martin de Fernando Alonso y con una única foto le digo, oye, ponme Aston Martin de Fernando Alonso, una banana, un banco del parque. Y le digo, oye, pónmelo en el formato que lo tiene ahí tu hijo. No sé si alguien aquí ya se ha presentado voluntarios, puedes presentar voluntarios si queréis, no vamos a hablar de Tinder, que también está metiendo un botón inteligente por IA, lo tienen pruebas estos días, pero vamos a hablar un poquito de WhatsApp, que seguro que muchos estamos utilizando la solución de negocios. ¿Listo? Estamos utilizando WhatsApp for Business. ¿Para qué? Bueno, pues para tener respuestas preparadas que se puedan dar de manera automática a la gente que nos está preguntando algo, sobre todo los que pues trabajamos around the clock, porque tenemos negocios en distintas partes del mundo y nunca cerramos. ¿Listo? Bueno, pues probad el botón de inteligencia artificial que va a ser capaz de, en función de respuestas que has dado anteriormente, generar mucho mejor de lo que funcionaba WhatsApp for Business, respuestas automatizadas. Es decir, casi un chatbot as a service a precio de out of the box. Todavía solo están pruebas, pero no le perdáis ojo porque en los próximos meses se va a incorporar como solución comercial. Bueno, luego también lo que quiero es haceros ver, este vídeo os pido encarecidamente que lo veáis, no tengo los 5 minutos que dura para ponéroslo, pero es un vídeo que preparamos en mi universidad todos los meses de diciembre, así que está fresquísimo, fresquísimo, es de diciembre del 23, hablando de todos los cambios que se están produciendo en este sentido. Dura 5 minutos y os pido que lo veáis vosotros, porque es que claro, la IA y la robótica hacen parte de un grupo de herramientas mucho más amplio. Ahí tenéis las 20 herramientas de la transformación digital y no se pueden manejar de forma aislada, sino que a lo mejor tengo que mezclar la IA con un smart contract. O a lo mejor es que resulta que tengo que mezclar la IA con un metaverso. O es que resulta que tengo que mezclar la IA con blockchain o tengo que mezclar la IA con Internet of Things. Pero raramente, salvo para cositas muy out of the box, la IA va a funcionar por sí sola. Así que, bueno, en mis libros, sobre todo en el de crecimiento exponencial de las empresas utilizando transformación digital y en el de plan de marketing digital para la exportación, tenéis un contexto mucho más amplio sobre cómo utilizar todas estas herramientas. Vamos a ver algunos ejemplos. Os traigo aquí un montón de ejemplos y tengo muy poco tiempo para contarlos. Aquí os dejo, por ejemplo, cómo utilizamos la inteligencia artificial. Seguro que alguien participó en esta campaña, porque 37 millones de personas participaron en la Navidad de 2021, la maldita Navidad de Omicron, ¿os acordáis? Utilizamos distintas herramientas de inteligencia artificial para conseguir que ese cliente internacional de Iberia, por ejemplo, tiene familia, como es mi caso, yo estoy casado con una chica colombiana y es mi socia además en la empresa, uno de mis socios, y bueno, pues aquella Navidad no pudimos viajar, ¿no? Entonces resulta que el abuelo se quedó sin ver al nieto. Bueno, pues ese abuelo entraba, daba una serie de datos en este mini site que tenemos ahí y una inteligencia artificial con esos datos que había dado para felicitar a su nietecito, hacía que el niño recibiese una videollamada donde su rey mago favorito aparecía dándole un mensaje personalizado en función de lo que había dejado ahí el abuelo. Que el abuelo dejaba 4 cosas, el regalo que le iba a hacer, el nombre del niño y poco más. Entonces, algoritmos de scrapping buscaban información ampliada sobre el niño y sobre el abuelo, construían un mensaje personalizado. Por ejemplo, los algoritmos de scrapping encontraban fotos del abuelo y el niño en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. Pues acababa el mensaje diciendo, querido Manolito, el abuelo Enrique no te va a poder ver este Navidad porque sabes que esto del COVID sigue mal, así que no va a poder venir a España, pero yo, Gaspar, tu rey mago favorito, me voy a encargar de llevarte una bicicleta eléctrica, esperando que os veáis pronto, te mando un beso a la Madrid. ¿De dónde sale sea la Madrid? El abuelo no ha dicho que sean del Madrid, pero los algoritmos de scrapping lo han encontrado sobre redes sociales. Por otro lado, aparte de la composición del texto, estamos utilizando IAs para generar la imagen. No son actores, esta imagen no existe. Estamos utilizando concretamente DALL-E, que decíamos antes.
Y estamos luego utilizando Valley, otra herramienta de OpenAI. Como veis, son de 2021, ¿eh? 2022, lo que salió fue ChatGPT, que era gratuita, pero esta gente lleva tiempo sacando herramientas de pago. Bueno, pues con esa lo que estamos convirtiendo es las imágenes en vídeos. IAs multimodales que decíamos antes que permiten convertir audios en vídeos. Oye, esto lo habéis visto todos. Lo que no sé si sabéis la historia que hay detrás. Heineken quiere internacionalizar Cruzcampo y lanzarlo a Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que ya hay varias cervezas españolas ahí fuera y quieren dotarla de un componente de marca que sea la cerveza de Andalucía. Aunque es una cerveza muy ligera y tal, que se toma casi congelada. Bien, pero empiezan a manejar opciones y los embajadores que piensan en contratar piensan, por ejemplo, en Sergio Ramos, y René, el hermano, les pide una fortuna. Bueno, nosotros hemos colaborado en otras ocasiones con Heineken y nos dicen, oye, hemos visto que por ahí fuera se están haciendo deepfakes, ¿podríamos hacer el primer deepfake en España? Bueno, arriba a la izquierda tenéis el vídeo que habéis visto 1000 veces en televisión, abajo a la derecha tenéis el cómo se hizo. Ahí podéis ver cómo se consiguió resucitar en base a vídeos analógicos un icono de Andalucía conocido en toda Latinoamérica como Lola Flores, y la campaña internacional ha sido un auténtico éxito. Mira, el ejemplo que os decía antes, Español. Español está entrando en Colombia, ¿vale? Entonces ellos ya tienen decidido las capitales. Van a ir a las 3 grandes capitales, quieren poner los primeros flagship en Medellín, en Cali y en Bogotá. Vamos a empezar con Bogotá, por algún lado hay que empezar, para eso es la capital más grande, ¿no? Oye, ¿dónde abrimos? En Bogotá. Bien, esto, amigos, pues es un desarrollo a la medida. ¿Qué podemos hacer? Oye, se puede hacer a la vieja usanza, ¿eh? Se puede montar, contratas a Cántaro o Nielsen, te hacen un panel, te cobran 50.000 euros por el panel, porque hay que hacerlo ad hoc, hay que hacerlo desde cero, y encima te van a tardar 4 o 5 meses. Esto se monta en 15 días y cuesta la tercera parte. ¿Qué es? Un desarrollo por IA a la medida, donde lo primero que tenemos que ver es, oye, ¿cuáles son los datos de entrada que queremos manejar para dar un dato de salida que va a ser la probabilidad de éxito en distintos emplazamientos? Ya lo expliqué un poco antes. Pero claro, hay que identificar bien esas X datos de entrada que me van a dar la Y, el dato de salida, que es la probabilidad de éxito en distintos emplazamientos. ¿De qué depende? De dónde está la competencia. Del poder socioeconómico del barrio. Los que conozcáis Colombia, sabéis, Colombia es una sociedad estratificada donde hay 6 estratos, el 1 es el más pobre, el 6 es el más rico, esto va a estratos 5 y 6, que son los que no están dándonos la lata con nos robasteis el oro y las mujeres, sino que tienen en casa, bueno, pues su origen criollo, cómo se remonta hasta el primer español que pisó la isla, con lo cual les va a encantar llevar la isla española, quiero decir. Les va a encantar llevar las 2 banderitas cruzadas, ¿vale? Entonces ya, bueno, es muy fácil, ¿no? Estratos 5 o 6. Pero claro, aquí hay un tema muy interesante, que es reconocimiento de la marca. Nosotros que trabajamos con muchas empresas, llevándolas a Colombia, trayendo empresas colombianas a España, tenemos el número no oficial de colombianos que hay en el país. Hay en torno a 1.250.000 colombianos entre legales e ilegales. Eso quiere decir que esta marca, pese a que no está todavía allí, ya hay un cierto reconocimiento de marca. Y yo, como miro el reconocimiento de marca por distrito, porque obviamente, claro, pues mira, nos vamos a ir, la lógica ya nos dice que vamos a centrarnos en Usaquén, en Santa Fe, en Mártires, en San Cristóbal, son los 5 o 6. Pero claro, ¿dónde pongo la bendita tienda? Porque esto sigue siendo enorme. En Bogotá son 11 millones de personas, son la zona metropolitana. ¿Dónde concretamente? Bueno, pues tenemos que mirar barrio por barrio el grado de reconocimiento de la marca. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Tomo todas las fotos que la gente se haya subido de forma pública en Facebook e Instagram. Y a partir de ahí, con una IA que integro en el algoritmo y que es una image to text, busco el logo de Españolo y busco también el logo de los principales competidores, por ejemplo, Arturo Calle, o busco también logo de, oye, otras empresas españolas que puedan competir en el mismo segmento, como AD, como Adolfo Domínguez. Bueno, incremento un contador cada vez que encuentro uno, lo asocio por barrio y ya tengo el grado de reconocimiento de la marca casi, como dicen allí, cuadra por cuadra, bloque por bloque. No lo hicimos a nivel bloque, lo hicimos a nivel barrio.
¿vale? Ahora voy a mirar también los costos de alquiler. Allí tienen una aplicación que se llama Metro Cuadrado, que sería como idealista y que encima tiene el dataset abierto, con lo cual importo todos los datos, los chequeo, le meto un algoritmo probabilístico en Python que se llama Knife Bayes y tengo una probabilidad de éxito de todos los locales. Encuentro a lo mejor 150 locales que podrían ser y para cada uno de los 150 locales saco una probabilidad de éxito, ¿vale? Esto es una inteligencia artificial, no out of the box, sino, oye, pues personalizada. Mirad, Grupo Soya exporta piensos personalizados a toda Latinoamérica. Y lo que tiene aquí hay otro problema muy diferente. Aquí lo que hay es un problema de los piensos personalizados se personalizan con químicos, con oligoelementos y hasta con antibióticos, porque hay países de Latinoamérica que permiten dar antibióticos a las reses y a los cerdos. Entonces, ¿qué pasa si por el puerto de Cartagena, el resto que tenéis a la izquierda son zonas, fábricas, plantas productivas? ¿Qué ocurre si llegan con retraso esos oligoelementos, esos químicos, esos medicamentos que vienen de India, de China o de Estados Unidos? Es que tú incumples con tu cliente. Y tu cliente que abre un proceso de mediación no es que te abandone porque eres el mejor, son los líderes. Pero te dice, oye, mira, macho, me has entregado, que se me generas una rotura de stocks, entonces, bueno, pues abro un proceso de mediación para pagarte menos. ¿Podemos manejar todo esto por inteligencia artificial? Claro. Se llaman smart contracts, ya lo vamos a ver en la píldora correspondiente. Y combinando blockchain con inteligencia artificial, una blockchain que se llama Ethereum, somos capaces de montar un sistema bonus-malus donde eliminemos todas las mediaciones, negociamos una vez el bonus-malus por retraso o por entrega por adelantado, lo metemos en la cadena de bloques, una inteligencia artificial programada en Solidity lo controla y directamente nos olvidamos de las mediaciones en las que solo ganan dinero los abogados corporativos. A veces, mira, esto, los dueños del grupo Soya también tienen cadenas de inmobiliarias especializadas en la venta de propiedades de lujo en Medellín, que es donde está el grupo Soya, para bueno, pues colombianos que están en el exterior, colombianos que están en el extranjero, ¿no? Entonces, claro, comprar un piso a distancia, muchos lo hemos hecho y siempre asusta un poco. Todo también es también una exportación. Entonces, un algoritmo programado a medida, un algoritmo muy sencillito, ¿qué hace que los algoritmos sean más fáciles o más complicados? El número de X, el número de variables del que depende la salida. En este caso, para facilitar la venta de pisos en el extranjero, lo que hicimos fue crear un algoritmo que permitía que esta inmobiliaria, pues, pudiese garantizarte por contrato las dos cosas que te interesan si estás comprando o vendiendo un piso. Sobre todo vendiendo, porque claro, primero hay que captar al vendedor para que luego puedas optar a buscar compradores, ¿no? Y al vendedor, ¿qué le preocupa? Le preocupan dos cosas: cuánto se va a tardar en vender y a qué precio se va a vender. Entonces, oye, si tengo 14.000 pisos, tengo un histórico enorme de pisos que he vendido, ¿de qué variables depende eso? Pues muy pocas. Del número de habitaciones, del código postal, de los metros cuadrados. Y con ese dataset entreno un algoritmo, el más sencillo de todos en Python, que es una regresión lineal múltiple, que me permite pronosticar para un piso nuevo con un error acotado, el que tú quieras, al 2%, al 5%, al 7%, pongamos al 5%. En función de los datos que tenemos, un 5 por 14.000 datos, 5% es razonable. Obviamente hay que meter otra X, que es a la actualización del valor de la inflación, ¿eh? Hay que meter otra X, que es el riesgo político, pero bueno, no salen más de 10X. Y con unas 10X podemos utilizar una regresión lineal múltiple. Esto se hizo en menos de una semana, ¿eh? Programamos un algoritmo que con un 5% de error te dice a qué precio se va a vender y en qué tiempo se va a vender. Tú ahora metes ese 5% de margen al alza para no pillarte las uñas y directamente estás en situación de firmarle un contrato al comprador para después utilizar, por ejemplo, publicidad programática para intentar encontrar compradores en el extranjero que tengan plata, que paguen en dólares o en euros y que no tengan ningún problema para afrontar los altos precios de los pisos en los mejores sectores de Medellín. Oye, mira, Ciudad Agroalimentaria de Tudela. Nos encargan otro desarrollo ad hoc, otro desarrollo personalizado para intentar atraer empresas alimenticias a Tudela. Esto es el gobierno que nos está contratando, el gobierno foral de Navarra, y aquí directamente lo que desarrollamos fue una IA que recorría toda la prensa mundial en todos los idiomas buscando titulares del tipo
Empresa de helados de Italia plantea abrir una planta en España. Empresa de salchichas de Frankfurt plantea abrir una planta en España. Bien, lo que hacía, como ahí tenéis explicado, es que en función del interés del destino, en función del interés del sector, se entraba al cuerpo de la noticia, que esto se indexaba a través de todo tipo de medios, y se generaba un scoring de interés. Y después se hacía una alerta de oportunidad si el scoring era más alto que 7 sobre 10 y se iba almacenando en un repositorio para que, oye, si había cosas que tenían un interés de 4 o 5 sobre 10, todavía se pudiesen revisar pues con la frecuencia que quisiese el gobierno de Navarra. Y se extraían con algoritmos de scrapping sobre LinkedIn y otros medios sociales, las personas de contacto para que directamente se pudiese contactar a esa empresa por parte del gobierno de Navarra y decirle, oye, si os venís a Navarra las condiciones fiscales son más interesantes y además en el polígono de la ciudad agroalimentaria de Tudela tenemos parcelas a la venta para que os podáis poner, subvencionadas por el Estado con X años de carencia en el crédito, bla, bla, bla. ¿Listo? Otro ejemplo. Publicidad programática. Mira, llevamos años trabajando con Adolfo Domínguez, como sabéis, tiene presencia por toda Latinoamérica, para hacer la publicidad de una forma más inteligente. ¿Qué es esto de la publicidad programática? La publicidad programática son plataformas, metaplataformas, que de cara a meter la publicidad en medios de moda online, en medios generalistas online, qué sé yo, en el Financiero, por ejemplo, en México, en el Universal, por ejemplo, en México, pero también en Facebook, en Instagram, en Google, manejan como un todo la campaña y en función de algoritmos de behavioral targeting, de targeteado comportacional, en función de cómo está navegando determinada persona, dado que allí en esos países la privacidad de los datos no es tan potente, nos permite hacer impactos con unos ratios de conversión muchísimo más altos, optimizando de esa forma el presupuesto publicitario. Hay varias plataformas de programática, nosotros trabajamos con AdRoll porque consideramos que es la mejor del arte. O mira, decía por ejemplo Active. Con Active hemos parametrizado una inteligencia artificial que se llama Descartes, que lo que está es ayudándonos a optimizar los shippings hacia Latinoamérica y dentro de Latinoamérica. Imaginad que Active, por ejemplo, bueno, pues fabrica todos los muebles del BBVA. BBVA que no para de comprar bancos por Latinoamérica, pues compró el Ganadero en Colombia, compró Continental en Perú, compró Bancomer en México. Cada vez que compra un nuevo banco, pues hay que mandar una pila de contenedores llenos de muebles, ¿no? Bueno, pues hay que optimizar todo ese gasto que se va a hacer. Claro, como os decía, no es solo inteligencia artificial, también se están haciendo otras cosas con Active. Se está ahora mismo en un proyecto piloto para desarrollar impresión en 3D de algunos componentes de los muebles y poner plantas de impresión 3D en los países donde está más caro ese shipping. Pero para elegir la ruta, para elegir el proveedor, no siempre vamos a ir con Maersk, estamos utilizando Descartes de una forma semiparametrizada. Mira, esto es Genesal, la empresa gallega esta que os decía que es uno de los líderes mundiales. En España tenemos muchos campeones escondidos, muchas empresas que no son tan conocidas y que están en el top 5 mundial en lo suyo, en su sector. Genesal es uno de ellos. Genesal, sus propios productos ya llevan inteligencia artificial. De tal manera que ese generador que hemos puesto, como os decía antes, en un hospital de campaña para turistas en las montañas de Cuzco, que a la gente le da un montón de parrús subiendo por ahí para arriba, y se ponen hospitales de campaña, claro, ¿a dónde conectas el instrumental médico allí? Pues hay que poner un generador, vale, pues estos tíos venden esos generadores. Entonces, por un lado, el producto lleva inteligencia artificial para que sean, en cierta forma, arreglables a distancia. Pero claro, muchas veces no son tan arreglables a distancia. Pues con ellos estamos utilizando inteligencia artificial en el producto, estamos utilizando inteligencia artificial de desarrollo propio para ver los niveles de servicio que estamos asignando a cada cliente en función del beneficio que nos suponga, en función del Customer Lifetime Value. Pero nuevamente, y con un enfoque más mundial, porque Active trabaja fundamentalmente en Latinoamérica, pero sin embargo Genesal trabaja en todo el mundo, bueno, pues tenemos otra herramienta que se llama Panjiva, que es una especie de Descartes, pero con un foco
más global que estamos utilizando para optimizar también todos los shipments. Bueno, el tema de las traducciones, incluso de la lectura de labios. Esto que tenemos aquí es LibNet, va mucho más allá de hacer una traducción. Esto lo estamos utilizando, por ejemplo, esto no puedo hablar mucho porque tengo disclosure de confidencialidad, por eso no pone con qué compañías y tal, pero sabéis que somos bastante líderes en España en compañías de seguridad. Entonces esto estamos utilizándolo en países con alto nivel de conflicto, para que un guardia de seguridad no es solo que en tiempo real pueda estar escuchando en el idioma que queramos, por ejemplo en español, lo que están hablando en ruso a 100 metros, sino que si el sistema de amplificación de sonido no funciona, funciona la lectura de labios. Y como estamos viendo ahí, esto que es una herramienta out of the box, esto es pinchar y a funcionar, es una herramienta que se llama LibNet, que vende IBM, que a través de su división de inteligencia artificial que se llama Watson, ¿no? Y bueno, tiene un 90 y pico por ciento de accuracy. Bueno, esto lo estáis viendo hasta hace unos cuantos años que, por ejemplo, ayer en el partido, pues Xavi no porque estaba enloquecido, ¿no? Pero la mayor parte de la gente no pierde los nervios así, se tapa la boca cuando está hablando, porque ya sabe que todas estas herramientas permiten una distancia de hasta 50 metros, leer los labios con total precisión. Oye, mira, Inside, seguro que todos la conocéis, ¿no? Porque está ahí de Murcia, no está lejos de Valencia, llevamos años trabajando con ellos, yo soy consejero externo para temas de tecnología de Insight, y bueno, estamos utilizando Import Genius directamente, bueno, pues para estos tíos que están empezando a hacer sus primeros pinitos de internacionalización, todavía no se acaban de decidir a saltar a Latinoamérica, pero ya sí están exportando, ahora que nos hemos lanzado al e-commerce de una forma ya muy agresiva, estamos exportando en países europeos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos utilizando Import Genius, otra herramienta, en este caso de análisis de mercado. Estos todavía están especulando a gran escala. Cuando decidan ir a por mercados en concreto, abriendo tiendas que todavía no están en ese punto, haremos desarrollos propios, primero para tener estas primeras aproximaciones. Bueno, pues Import Genius nos está permitiendo, bueno, ver el grado de match que puede existir en el tipo de productos que fabrica Insight y las necesidades que puedan tener los consumidores en diferentes países que tenemos preseleccionados con respecto a otras X, los productos similares que pueda estar poniendo en liza la competencia. Reconocimiento facial, bueno, pues otra vez cuando no pongo logo es que tengo un disclosure, pero bueno, ya podéis suponer que esto era Gobierno de España, que nos contrata cuando se estaban negociando los acuerdos de financiación bilaterales del Instituto Cervantes con Estados Unidos, que fue la última vez que Trump, que el presidente de Estados Unidos, estuvo en nuestro país. Bueno, pues está realizando análisis facial para ver si el tipo tenía mayor o menor predisposición para fijar los umbrales de negociación, el BATNA, ¿no? Que decimos con respecto a lo que se iba a negociar. Bueno, otro proyecto que no tengo un disclosure, no puedo comentar, es para una gran IBEX 35. Estamos ahora mismo en un proyecto de poner voz, la voz que queramos, al texto que queramos, obviamente con la aprobación previa de esas personas. ¿Listo? Podemos hacer que un famoso, y hasta ahí puedo leer, clonar su voz y hacer que tenga esa sensación de estar hablando con un famoso. Pronto veréis la campaña. Mirad, esto es parte de nuestro trabajo en Balcanes. ¿Qué hace ahí Bruce Willis? Esto es un anuncio que estamos montando para Movistar en Bulgaria. Entonces, ¿qué hacemos vendiendo servicios de Movistar en Bulgaria con Bruce Willis y Bruce Willis está gravemente enfermo? Bueno, pues estamos utilizando una combinación de tecnologías que incluye NFTs, que incluye smart contracts y que incluye, por supuesto, inteligencia artificial generativa parecida, pero mucho más avanzada ya de la que vimos con Lola Flores, que lo de Lola Flores tiene 2 años y esto es de ahora mismo. Y este tipo está saliendo anunciando en el YouTube ruso, que es el más utilizado en Bulgaria, mucho más que YouTube. Estamos metiendo en tiempo real anuncios que luego además somos capaces de trazar para ver cuántos productos vendidos hubo y su representante cobra en criptos directamente en un wallet en función del número de visionados y en función del número de trazabilidades a venta. O
Oye, por ejemplo, Oxxo. Oxxo está aquí en España en algunos lugares, poquito, pero en México es el retailer líder y bueno, por toda Latinoamérica son mexicanos, es el retailer líder. Fijaros lo que estamos haciendo aquí. Estamos poniendo inteligencia artificial en el punto de venta de tal manera que tú ya no tengas que pasar por caja, sino que directamente vas cogiendo los productos del lineal y directamente según vas cogiendo los productos del lineal, bueno, pues un virtual trolley se va actualizando y lo que ocurre es que a la salida, en vez de tener que ponerte a escanear tú los productos, como nos está obligando ahora IKEA, que está haciendo que mucha gente deje de ir a IKEA, tú directamente sales por la puerta, tuviste que acreditarte con la app a la entrada, hay una tarjeta de crédito vinculada a esa app, se hace el cargo de los productos que hayas cogido y tú no tienes que esperar cola en las cajas ni escanear tú los productos. Esto antes solo lo tenía Amazon. Bueno, pues México está convirtiendo en una potencia. Vosotros estáis en el tema internacional, ya sabéis que nos han adelantado en GDP ya el año pasado a España. Bueno, se está convirtiendo en la potencia tecnológica de Latinoamérica. Esto en España todavía no lo tiene nadie y sin embargo ya hemos montado el primer piloto de esto para Oxxo precisamente dentro de esta universidad que os decía antes. Oye, esto lo tenemos ahora en pruebas y esto, fijaros, en un punto de venta nos está permitiendo hacer sacadas del eye tracking de tal manera que somos capaces de ver a qué cubeta de helados está el tipo mirando. Mira, os podría poner montones de ejemplos, montones de ejemplos traigo aquí, pero como veo que ya estoy en el límite de la hora, mirad, esto por ejemplo es comercialización internacional de la Manga Club. La Manga Club es el hotel especializado en turismo deportivo más importante de todo el Mediterráneo. Aquí vienen equipos de fútbol, de baloncesto, etcétera, a hacer sus pretemporadas. Por otro lado, van también muchos personas que les gusta el turismo deportivo como yo. Estamos montando un sistema de dynamic pricing para las instalaciones. Oye, ¿a qué precio tengo que poner inteligencia artificial aplicada al precio? ¿A qué precio tengo yo que poner la cancha de baloncesto en función de qué? Bueno, pues esto es un desarrollo de la medida. Hay que mirar a ver en función de qué. En función de qué país viene el fulano. Porque claro, lo que para un portugués puede ser caro, para un noruego regalado, ¿vale? En función del tiempo que haga. Porque si está cubierto o descubierto el deporte, está especializado en turismo deportivo, ¿eh? Lo mismo puedes tirar esgrima que jugar al golf. Por supuesto, jugar al baloncesto al fútbol. Entonces, en función de que llueva o no llueva, de que haga aire o que no haya aire, hay que ajustar los precios. En función de la cantidad de gente que tengo en ese mismo momento interesada en el deporte, hay que cambiar los precios en función de a qué distancia está, porque esto es enorme, son un montón de hectáreas. A lo mejor alguien lo conoce, bueno, estáis lejos. Hay que actualizar el precio. Bueno, pues tenemos una inteligencia artificial fijando precios en tiempo real, ahora mismo, en función de datos estructurados y no estructurados. Bueno, dejo para las píldoras algunos ejemplos que os quería poner, como este que he saltado por aquí. Este es la internacionalización. De hecho, en el libro de Plan de Marketing Digital Internacional que tengo escrito, yo he seguido súper de cerca dos procesos de internacionalización. Uno es el del Corte Inglés y otro es el de el Instituto de Empresa. El Instituto de Empresa, 85 de cada 100 estudiantes que tenemos son extranjeros. Entonces hay que tomar aquí muchas decisiones, desde qué tipo de publicidad hago y cómo la hago en cada uno de los mercados, hasta lo más crucial, porque es lo que tiene mayor riesgo de retorno, que es abrir oficinas en el extranjero. Tenemos ahora mismo oficinas en el exterior en 62 países. Cada oficina en el exterior tiene un coste medio de 2 millones de dólares abrirla. Y claro, si cierran es una tragedia. ¿Cómo minimizo yo ese riesgo? Bueno, pues no me da tiempo a contarlo ahora, lo meteré en alguna de las píldoras. En otra de las píldoras, y ya voy acabando, no os preocupéis que sé que estamos casi fuera de tiempo, si no fuera de tiempo, meteré también esto. Esto lo hemos hecho a nivel internacional para Sanitas. Sabéis que Sanitas hace parte del grupo Bupa. Sanitas ya no es española, tiene un pequeño porcentaje de capital español, pero fundamentalmente es capital saudí e inglés a través del grupo Bupa. Entonces, bueno, pues se llaman Mexanitas en México, Colsanitas en Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cómo encontrar, vamos a abrir, por ejemplo, un país nuevo, que va a ser, Sanitas va a estar en Guatemala próximamente, y hay que abrir hospitales y hay que encontrar personal. ¿Cómo encontramos personal?
pues bueno, ya lo explicaremos en la píldora correspondiente, porque claro, aquí una horita para lo que daba. Bueno, pues hay que encontrar gente con el know-how, con el know-how, con la confiabilidad y con el encaje en la cultura corporativa, en este caso de Sanitas, adecuado. ¿Cómo se hace eso? Pues ya lo explicaremos en la píldora correspondiente con una inteligencia artificial. Por dar algún libro que no sea mío, de bibliografía, me quito el gorro ya de consultor, me pongo el gorro de profe. Oye, pues os recomiendo este libro de Nick Bostrom, Superintelligence, que Nick Bostrom está considerado la máxima autoridad académica mundial en temas de inteligencia artificial. Y fijaros para cuándo prevé él la IAG. O sea, prevé ese temido momento Skynet del que hablan los periodistas, en el cual las máquinas controlen el mundo. Mira, le pone 2075 o 2090. O sea, que dejémonos de paranoias y al tajo. Vamos a intentar, aquí os dejo distintas recomendaciones que iremos viendo en las píldoras, ya distribuiré esto en las píldoras. Vamos a reflexionar con este canvas que tenemos aquí. Mirad, estas son las 6 funciones típicas con las que trabaja una empresa que tenga una gestión internacional, que esté exportando. Investigación de mercados, gestión de clientes, identificación de colaboradores, operaciones internacionales, publicidad de ventas y finanzas y control de gestión. Y estos son los 3 tipos de inteligencia artificial que tenemos. Tenemos la out of the box, tenemos la parametrizada o as a service y tenemos la totalmente personalizada. Lo que os empiezo a pedir para que le podáis sacar más partido a las píldoras, donde pondremos ejemplos, es, oye, ¿qué tareas sería adecuado que yo empezase a resolver utilizando inteligencia artificial? ¿Y cuál de estos 3 esquemas, el out of the box, el as a service o el personalizado, sería el más adecuado? Así que os invito a que imprimáis esto y empecéis a apuntar por ahí ideas. Y también os invito a la contraparte desde recursos humanos. Aparte de pensar en procesos, tenemos que pensar en términos de personas. Entonces, vuelvo a este esquemita del self-reinventing del puesto. Identificad, en función de los procesos que ya hay rellenado en el canvas anterior, identificad qué tipos de puestos dentro de vuestra empresa se les puede incrementar notablemente la productividad, eliminando las tareas rutinarias y haciendo que las IAs nos ayuden con las tareas semicreativas para que puedan poner el foco en las creativas. Mira, yo os dejo un ejemplo que es para el puesto profesor de Higher Education, que es obviamente el puesto que supone un mayor impacto en la cuenta de resultados. El recurso más alto que tiene cualquier institución educativa son los profesores top. Entonces, claro, es muy triste tener un profesor top al que le estoy pagando 500 euros hora y media concretamente, controlando la asistencia o corrigiendo exámenes o, como os decía antes, vigilando que los alumnos no copien. Y fijaros que tareas como esas están llevándose el 25% del recurso más caro que tengo en una empresa. Luego también hay tareas semicreativas, como aclarar dudas, como escribir papers, como escribir libros, donde ya hemos visto ejemplos de que, oye, no puedo pedirle a una inteligencia artificial que me escriba un libro, pero que sí que me prepare un borrador de un epígrafe. Obviamente sobre un detallado del índice que yo haya preparado. Y obviamente teniendo yo que después corregir eso. A eso se está yendo, a tareas como esas se está yendo un 45% del tiempo. Y fijaros, a lo que realmente da valor a la universidad, solo se está yendo un 30%. Ahora, el trabajo, si vosotros hacéis esto, nosotros os ayudamos a poner ahí las distintas IAs. Por ahí veis algunas como Copilot o como Scholar AI, que nos ha dado tiempo a hablar, ¿no? Entonces, metiendo todas estas herramientas a funcionar, ¿cuáles? Pues dependen de la empresa y dependen del puesto. Esto ya es una labor de coaching o de consultoría, ¿no? Fijaros lo que conseguimos. Conseguimos eliminar todas las tareas automáticas, bajar de un 45 a un 23% el tiempo que dedican a las semicreativas y subir de un 30 a un 77% el tiempo que están dedicando a las creativas, de esa manera disparando la productividad de la empresa. Y amigos, esto es algo que nos ha dado tiempo, el espacio que teníamos. He visto por ahí alguna duda en el chat space. Yo ya lo que voy a hacer es dejar de compartir, listo, para que, bueno, pues podamos abrir un turno de preguntas y respuestas con el cual nos ayude nuestra querida Thais.
Muchísimas gracias, Manuel, por la presentación. Ha sido súper inspiradora. Casos reales habías Gracias. prometido y casos reales hemos tenido. Además, Todos reales vividos en primera persona. con ese énfasis en los procesos y en las personas para luego nosotros en nuestras empresas, en cada una de las empresas, también aplicar todos estos tips y estos casos reales. Vamos ahora a pasar ciertamente al turno de preguntas y respuestas. Hemos estado respondiendo a alguna pregunta de alguna persona que se tenía que ir puntualmente. Estamos abrumados totalmente con la cantidad de participantes y en este webinar. No veo ninguna persona que haya levantado la mano en este momento. Entonces, pues No hay vamos a ninguna esperar un momentito pregunta. a ver si alguien se anima, si rompemos el Claro. hielo, todos están conectados, así que vamos a ver. Bueno, Manuel, no lo sé, un poco por romper el hielo ahora en el debate, ¿qué hacemos en España con esta abrumadora cantidad de inteligencia artificial a nivel mundial que está llegando con una población cada vez más envejecida? Bueno, pues, a ver, yo no estoy aquí para ser políticamente correcto, entonces yo os voy a contar la verdad. Igual que os cuento la verdad en que hay mucha exageración al respecto de las IAs van a dominar el mundo y luego los que estamos trabajando en esto ya estamos viendo que alguien habla con acento cerrado de Granada y te dice qué es lo que es. Y con todo el respeto para Granada, que tengo familia en Granada, pero son los que hablan con acento más cerrado y no te entiende lo que estás diciendo, o sea, como para dominar el mundo, ¿no? También os voy a decir lo otro que ya lo dejé un poquitín caer, sí va a haber mucha gente que va a perder el trabajo. Sí va a haber mucha gente que va a perder el trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en esa lista de tareas solo puede apuntar cositas rutinarias. Os pongo un ejemplo. Iberian Partners, es decir, la embotelladora de Coca-Cola en España, acaba de acabar, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho un competidor nuestro que es Accenture Digital Science. Les ha desarrollado un programa piloto para que las paletizadoras y los toros que se encargan de cargar los camiones ya vayan sin conductor. Vale, pues ¿qué vamos a hacer con todos esos tipos que antes manejaban las paletizadoras y manejaban los toros? Porque todo Iberian Partners va a prescindir en todas las plantas de embotellado ya inminentemente. El programa piloto ya se acabó, fue un éxito, hay un payback a 14 meses, me han comentado, y el proyecto va adelante. Bueno, pues hay un proyecto en Bruselas que se va a llamar Robotic Tax y que va a ser aprobado, no tiene fecha, ponle 2027 más o menos, aunque luego casi seguro habrá una moratoria como ocurre en estos casos. Y entonces cuidado, porque entonces cuando empieces a sustituir un empleado por una IA o por un robot, que es una IA con un hardware, lo que va a ocurrir es que vas a tener que pagar. ¿Y para qué se va a utilizar ese dinerito? Ese dinerito se va a utilizar para dos cosas. Se va a poner una línea, y esto va a ser una directiva europea a la que no vamos a poder decir no, ¿eh? Se va a poner una línea que ahora mismo están discutiendo. A lo mejor se pone en 50, a lo mejor se pone en 55, habrá que verlo. Antes de que se ponga en 55, entonces una persona de 55 pierde su trabajo a manos de una inteligencia artificial o de un robot, y lo que va a ocurrir es que esa persona se la va a prejubilar con una cantidad a definir. Si tiene menos de esa edad, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que también se generan muchos puestos. Fíjate que yo he mencionado que para smart contracts necesitamos programadores en Solidity, que no encontramos programadores en Python o que, bueno, pues necesitamos ingenieros de prompts que sean capaces en las IAs generativas de hacer las preguntas adecuadas para obtener los dibujos, las imágenes, los vídeos o las respuestas adecuadas que estamos buscando. Recuerda el ejemplo que ponía con McDonald's o con Burger King. Bueno, esos son puestos de trabajo para los cuales no hace falta ser ingeniero, sino con una formación de 3 o 6 meses se puede formar gente. Vale, pues parte del dinero que se va a pagar a través de la Robotic Tax se va a ir para reformatear esos empleados más jóvenes que van a quedar desempleados. Pero claro, eso va a ser en Europa. A mí, que tengo muchos intereses en Latinoamérica, me preocupa lo que puede ocurrir. No he tenido tiempo de entrar, pero mira, Tesla, Elon Musk, ya tiene unos robots que se llaman Optimus Prime, que están colaborando en las Gigafactories que fabrican los Tesla. Y ha anunciado que para la Navidad, entre el 26 y el 27, va a sacar una versión doméstica que se va a encargar de lo que llamamos en inglés los chores, ¿no? O sea, de las tareas de la casa, de planchar, de poner la lavadora, etcétera, etcétera. Y justamente la semana pasada anunciaba el coste. Va a estar entre 20 y 30 mil dólares. ¿Te das cuenta la que se puede liar? Si todos los americanos promedio, muchos de aquí seguro que hemos vivido en Estados Unidos,
compran esos robots y prescinden de las familias mexicanas que están, o guatemaltecas, o hondureñas, o salvadoreñas, que están haciéndole las tareas domésticas, que están haciéndole los cores, y al mismo tiempo gana Trump. Es que puede poner a 4 millones de personas en la frontera, ¿eh? Y provocando una hecatombe inmigratoria en Latinoamérica. O sea, ciertamente esto, entiendo tu pregunta, tiene unas connotaciones sociológicas que trascienden lo que es la dinámica corporativa. En Europa tenemos la fortuna de estar protegidos, bueno, pues por el manto de la Unión. Entonces ya os digo que están preparándose leyes al respecto. Por otro lado, en cuanto a una población más envejecida, bueno, pues eso nos va a venir fenomenal. Todos los desarrollos robóticos que se están produciendo, pues ya los hay, ¿eh? Tienes, por ejemplo, Héctor, que es un robot que se encarga de las personas mayores que viven solas, darles conversación para que tengan menor deterioro cognitivo, recordarles las pastillas que tienen que tomar, etcétera, etcétera. O tenemos, por ejemplo, para la gente que ya está en unos estados pobres de demencia un poco avanzados, tenemos robots como Robeer, que se están utilizando en Japón, que están empezando a llegar aquí, que ayudan a moverlos, que ayudan a trasladarlos, que... O sea, parte de todo esto se va a dedicar al cuidado de la tercera edad, que duda cabe. Muy buena presentación, dice José Pedro, Manuel. La gran dificultad está en conseguir que un equipo comercial sepa utilizar correctamente las IAs. Ese es ¿Cómo el hacer reto. ese El reto cambio es en las... enseñarles a manejarlo, pero no tenemos que asustarnos. Pensemos en un reto que tuvimos hace 25 años y que a los que tenemos una edad, y notáis que eres mucho más joven, pero que a los que tienen mi edad, yo tengo 52, nos tocó vivir, que fue la ofimática. Y yo cuando llego a trabajar, yo acabo ingeniería industrial electrónica en el 92 y llego a trabajar en Sidesa, lo que hoy es ArcelorMittal. Cada ingeniero tenía asignado un casillero y se escribían memorándums a máquina todavía, ¿eh? Y nos tocó a mi generación aprender la ofimática. Entonces, si fuimos capaces de aprender la ofimática y aprendimos PowerPoint y Excel y Word, ahora nos tocará aprender todas estas herramientas. Dice José Pedro, ¿cómo hacer este cambio de experiencia de alguien que lo hizo toda la vida de una manera y ahora tiene que enseñar a una IA para hacer lo que pretende? Igual que tuvimos que aprender Yes. ofimática. O sea, es que no le va a quedar otra. Es que a la fuerza ahorcan. Y entonces lo que va a ocurrir es que, oye, ya está ocurriendo. Yo lo primero que recomendaría a la gente es 30 euros por licencia al mes. Contraten ustedes 5 licencias de Copilot, 150 euros al mes. Y primero para el equipo directivo. Y empiecen a mirar en el equipo directivo lo que supone tener una especie de ChatGPT personalizado metido dentro de la empresa. Vean los ahorros que supone. Y ahí ya el boca a oreja va a hacer el resto. Cuando el staff, cuando los recursos administrativos empiecen a ver que o aportan más labor creativa o ya no necesito a nadie que me coja los datos en un Excel y me los ponga en un PowerPoint, ya verás cómo están súper dispuestos a cambiar los hábitos ante el riesgo de perder el trabajo. Porque lo cierto es que nos sobra un 30 o un 40% de los recursos administrativos en el momento que ponemos Copilot, ¿eh? O sea, las grandes empresas lo están poniendo ahora mismo. Ahora mismo estamos en todo BBVA a nivel mundial o en el Instituto de Empresa a nivel mundial poniendo Copilot. Y nada más utilizarlo 2 horas, tú te das cuenta de que sobra todo tu trabajo administrativo o una parte muy importante de tu trabajo administrativo. Entonces, oye, todos los que estamos aquí y los equipos comerciales son gestores que tienen tareas rutinarias, semicreativas y creativas. Por debajo de ellos, claro, a lo mejor ya empieza a estar el staff. El staff se va a poner las pilas solo porque el miedo vigila a la viña. Entonces, en cuanto vean que se ponen las pilas y empiezan a aportar más valor o pueden ser sustituidos por Copilot, van a intentar aportar todo el valor que puedan. ¿Qué hay que contarles a los comerciales? 2 cosas, que esto es una revolución como fue la ofimática en su momento, y eso cualquiera que tenga más de 45 o 47 lo va a entender perfectamente. Y en segundo lugar hay que contarles, oye, todas esas tareas pesadas que eran un coñazo, que las tenías que hacer, ahora ya no las tienes que hacer, macho. Ahora vas a poder centrarte en donde aportas valor, que es en donde, en la relación con el cliente. Yo eso es lo que le contaría. Perfecto. Comenta Víctor Valladares, muy buena conferencia. ¿Existe una herramienta similar a Import Genius para Middle East? Que yo sepa, no.
En Middle East están las cosas todavía muy por desarrollar. Tristemente, porque nosotros no os he traído ningún ejemplo de Middle East, los meto alguno en las píldoras, pero todo lo que estamos haciendo allí son o out of the box o desarrollos a la medida. Porque herramientas as a service especializadas en el sector todavía todavía no las hay. Tristemente no. Tristemente tendríamos que ir a un desarrollo a la medida. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Pues Víctor había levantado la mano. Imagino, Víctor, que era para decir la pregunta que has formulado. Ahora ya la ha bajado la mano. Perfecto. No es caro desarrollar herramientas de estas a la medida, ¿eh? No somos el único proveedor de este tipo de servicios. Oye, tenéis, por ejemplo, no tengo ningún problema en enumerar competidores. Tenéis, por ejemplo, ahora mismo a Barrabés, que está en todos los periódicos por los negocios que tiene con la mujer de Sánchez. Pues Barrabés, por ejemplo, es nuestra competencia. Entonces hay como 10, 11 empresas como la mía que se dedican a hacer todas estas cosas. Desarrollar algo a la medida, como vimos, por ejemplo, para el gobierno navarro, o desarrollar algo que, mira, lo positivo, no vamos a tener un Import Genius, pero sí vamos a ser capaces de hacerte una empresa exactamente para el tipo de actividad que tú tienes. ¿Por cuánto se puede mover? Por unos 15.000, 20.000 euros. Es por donde se puede mover eso. O sea que tampoco es que sea no es barato, pero tampoco es que sea una cantidad desproporcionada. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Pues Un gusto. por mi parte, solamente agradecer a las entidades colaboradoras en este webinar, que han sido Valmetal y AFEP. Daros las gracias a todos los participantes, a ti, Manuel, también, y bueno, comentar que este seminario está apoyado por el programa Activa Startups para pymes de la Comunidad Valenciana. A todos, nos vemos próximamente en el próximo webinar. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Chao. Manuel. Hasta ahora. Chao.